Iniciaban las prácticas libres número 3 y era momento de colocar la puesta a punto correcta en los autos, después de esa segunda jornada de prácticas que no tuvo demasiada relevancia. Esto por lo del tema del test de Pirelli, aunque esta hora que se avecinaba era determinante. Necesitaban explotarlo al máximo, comprobar el comportamiento de los diferentes compuestos y además de todo el balance junto con la configuración aerodinámica. La parrilla estaba dividida entre los pilotos que estaban montando compuestos medios y blandos, algunos probando el ritmo de tandas largas y el resto ejecutando los ensayos de clasificación de inmediato. Justamente hablando de uno de los pilotos que sufrió más ayer fue Max Verstappen, con los problemas con su unidad de potencia. Ese día comenzó sin desperfectos en ese sentido, aunque llegó a tener otra situación, y es que se estaba quejando de no tener buena tracción. Fueron momentos de algunas vueltas continuas para quienes tenían los compuestos amarillos. Eso ayudaba mucho al incremento del engomado, por lo que mejoraba relativamente la adherencia, pero la baja temperatura que tenía el Autódromo Hermanos Rodríguez en ese momento complicaba la puesta a punto de las gomas. Por esta misma razón todavía se les estaba complicando bastante la frenada en la curva número 1, que es la más difícil que se encuentra en el trazado. Poco a poco los corredores se fueron acoplando a las exigencias técnicas y mecánicas de México. Fue cuando comenzamos a ver un incremento de intensidad. Ahí los Ferrari comenzaron a posicionarse como líderes. Tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc comenzaron a hacer esa referencia en la parte de arriba, manteniéndose en el 1-2, repartiéndose los récords y mejoras de los sectores entre ellos dos. Mientras tanto veíamos también como los RB20 simplemente no lograban escalar demasiado, y es que Verstappen y Checo estaban teniendo esta situación de no poder encontrar el balance, poca adherencia. En especial estaban perdiendo bastante en el sector número 2, la parte de las veloces S, que estaba siendo un completo dolor de cabeza para ellos. Comenzó a evolucionar la pista, y con esto también algunas de las organizaciones comenzaron a recortar los cronos de manera sustancial, y dentro de todas la que más de un salto exponencial realmente importante fue McLaren. El equipo papaya simplemente despertó ejecutando vueltas mucho más que competitivas. Se colocaron primero y segundo en los últimos 20 minutos de la sesión, cuando todos los pilotos estaban haciendo su ensayo de vuelta de quali. Ni Ferrari ni Red Bull lograron quitarles el crono más fuerte, en este caso fue Piastri con el 1:16.492, seguido de Norris con el 1:16.551, solamente una diferencia de 59 milésimas. Esto daba como evidencia algo muy atractivo, y es que la pelea por la pole position iba a ser entre 4 equipos, porque todos ellos llegaron a ser fuertes en algunos sectores, y esto incrementaba bastante la expectación para la clasificación que tendríamos unas horas después. Fueron unos últimos 10 minutos importantes, intensos, en donde nos dejaron ver el potencial que tenían todos ellos. Ya no podían esconder su verdadero nivel, y es que necesitaban encontrar el balance en la primera curva, que era la complicada como ya te mencioné, además de explotar al máximo todo el potencial en la parte de las S. Una situación nada sencilla en la que necesitaban ejecutar prueba y error, porque hacerlo en la plena clasificación era muy arriesgado. Así que después de todo quedaban muchas preguntas al aire, pero una situación segura, y es que la pelea se iba a definir hasta los últimos segundos. La igualdad entre la parrilla media y la cima era innegable. El pase en los filtros de Q2 y Q3 seguramente nos iba a dar mucho de qué hablar. Los pilotos salieron de inmediato para tratar de aprovechar un trazado más despejado, porque como sabemos el tráfico iba a ser un factor muy importante, aunque había una variable a considerar, y es que si eres uno de los primeros en cronometrar lo harás con un circuito frío, sin las prestaciones al 100%, por lo que la vuelta que ejecutarás tendrá una desventaja a comparación de quienes abran la vuelta luego de los rivales, en la parte final de ese filtro. De inmediato cerraron su vuelta algunos corredores, uno de ellos fue el local Sergio Pérez, aunque lo hizo muy lejano en cuanto a los cronos. Había una diferencia de un segundo a comparación de los que estaban en la cima. Necesitaba abrir otro intento después. Norris también se encontraba en vuelta, y en ese momento se colocó primero, aunque de inmediato Verstappen hacia lo propio, dejando claro el potencial de
del RB20 con récord en los 3 sectores, y con eso recortaba la referencia de Lando. El neerlandés estaba primero con un tiempo de 1:16.998. Giro a giro las condiciones del asfalto estaban mejorando y eso daba oportunidades a los pilotos de poder aprovechar la evolución y así lograr la salvación, una situación que no era nada sencilla. Todo era muy cambiante, la lucha por el pase iba a ser extremadamente peleada, porque la igualdad era impresionante, en condiciones muy complicadas, sin importar la diferencia mecánica entre los rivales. En el cierre la expectación era inmensa, hablamos de los últimos 5 minutos. Los ojos del autódromo estaban clavados en Piastri y Pérez, porque tenían el riesgo del descarte. Los dos pilotos no mejoraban sus registros a pesar de la capacidad de sus autos. Esto estaba encendiendo las alarmas tanto para Red Bull como para McLaren. No habían logrado solucionar los problemas de sus corredores y se jugaban el todo o nada en esa última vuelta. En la parte de la cima, Norris, Sainz y Verstappen luchaban por tener el mejor tiempo, siendo muy consistentes esos tres. Del otro lado de la moneda había una sorpresa mayúscula en cuanto se agitó la bandera a cuadros, porque Piastri y Sergio Pérez simplemente no conseguían corregir su déficit. Se materializaba la peor pesadilla de Checo, en un resultado extremadamente decepcionante para él. No pudo superar el primer filtro en casa, algo que evidentemente lo tenía molesto. De inmediato se pudo observar que tendríamos a 2 pilotos fuera de su posición natural, y es que me refiero a que el descarte quedó en Colapinto, Piastri, Pérez, Ocon y Zhou. Una situación complicada para los toros, porque si no llega a recuperarse lo suficiente, este fin de semana podría llegar a ser extremadamente costoso para los austriacos, porque en el campeonato de constructores, Ferrari podría pasarlos en puntos, dejando así a los actuales campeones de ese rubro en tercera posición. Pero antes de seguir adelante, si te gustan este tipo de videos de resumen, no olvides suscribirte, déjanos tu like, eso nos ayuda mucho a crecer dentro de la plataforma. Nosotros te agradecemos mucho el que estés interactuando en este tipo de videos. Escríbeme abajo quién crees que sea el podio para el Gran Premio de la Ciudad de México. Como siempre, los vamos a estar leyendo a todos. I am stupid. Era momento de colocar todo en su lugar. El margen de error ya era bajo con esa paridad que tenían los pilotos en la parte superior y también en la parte de la eliminación. No podían permitirse perder una sola décima en las curvas a pesar de que se enfrentaban a la poca adherencia. Justamente esa iba a ser la variable más determinante. Inició el intento de salvación por parte de los equipos de la zona media, que tenían oportunidades con los pilotos que se quedaron en la primera tanda, es decir, los lugares que quedaron disponibles después del descarte de Checo y de Piastri. El objetivo ahora era explotar al máximo esos 2 lugares. La acción surgió desde el momento en el que se anunció la bandera verde, y cuando todos cerraron ese primer crono, pudimos ver que comenzaban a demostrar un potencial importante Ferrari, McLaren y Red Bull, siendo los candidatos por la pole position. En la parte baja, quienes tenían el riesgo de la eliminación, estábamos viendo una lucha entre los Haas y Stroll que seguía mostrando un nivel sumamente bajo. Aston Martin estaba siendo superado de manera clara por Lawson y Tsunoda. Era un orden que parecía que iba a cambiar en cualquier momento. Justamente a falta de 2 minutos, todos los corredores de la zona media iniciaron la vuelta rápida para así tratar de encontrar el pase. Muchos de ellos estaban mejorando sus sectores, pero justamente en el momento de la definición se hizo presente un momento que lo cambió todo, y es que iniciaba el protocolo de bandera roja en el sector número 3. Yuki Tsunoda se estrelló después de irse largo. Con esto se terminaba de golpe esta sesión, porque todos estaban cerrando ese último giro. Los corredores que estaban en vuelta tuvieron que abortar, y al final fueron eliminados Tsunoda, Lawson, Alonso, Stroll y Bottas. La gran sorpresa de esta Q2 fue el pase de los 2 Haas justamente. Buen desempeño de ambos corredores del equipo norteamericano. Además hay otro piloto a destacar, en este caso Alexander Albon, que llegó a la 7ª posición, luego de que esta bandera roja se hiciera presente y jugara completamente a su favor. Era momento ahora de ver la lucha por la primera plaza, el instante donde se iban a definir esos 10 lugares en la parrilla de salida, todo para el Gran Premio de la Ciudad de México.
La tensión incrementó, la cercanía de los pilotos de la punta era bastante alta. Las primeras 3 posiciones se iban a definir por un rango mínimo, y por esta misma razón debían de aprovechar al máximo cada milésima. Tenían 2 intentos para poder afianzar el mejor resultado posible. En cuanto se lanzó la primera vuelta, vimos una superioridad importante por parte de Ferrari, colocando un tiempo referencial que era un reto para Red Bull y también para McLaren, en especial porque Max Verstappen fue de los que sufrió con los límites de pista. Fue la curva número 2 la que hizo que se le quitara el tiempo de su primer giro. Esto lo condicionaba a solamente un intento. Por otro lado, Norris, a pesar de haber tenido el potencial que nos mostró en las primeras tandas, no hizo lo esperado. Se quedó bastante lejos de la primera posición, aunque todavía tenía ese juego de gomas nuevas para su segunda oportunidad. Los pilotos se fueron a los boxes para aguantar el momento preciso. La temperatura iba aumentando de a poco. Debían de encontrar el punto preciso para poder salir al asfalto y tener todo en su lugar: adherencia, temperatura, engomado, viento a favor, etcétera, etcétera. El gran favorito en ese momento era Carlos Sainz, además de Charles Leclerc. 1-2 de Ferrari era lo que se avecinaba, o por lo menos hasta ese momento. De los contendientes, el primero en abrir la vuelta fue el mismo madrileño, y desde el primer instante comenzó a mejorar bastante sus sectores. Al mismo tiempo, su compañero de equipo, Charles Leclerc, estaba tratando de quitarle justamente la pole position, aunque el monegasco estaba perdiendo en el primer sector, cosa contraria a Sainz porque estaba recortando todavía más sus cronos, lo que complicaba la labor para quienes pretendían ser ese contendiente. Verstappen no estaba logrando encontrar esa vuelta perfecta. Trató de estirar al máximo los alcances mecánicos de su auto, pero simplemente no era suficiente. En primera instancia veíamos como el RB20 estaba más cargado aerodinámicamente hablando, por lo tanto perdía en las rectas, y al momento de llegar al segundo sector llegó a perder todavía más. Por lo tanto, cuando cerró la vuelta quedó en segundo lugar. Quedó por debajo de Charles en ese instante, que tampoco fue capaz de ser ese contendiente firme por el primer puesto. De hecho, en la zona donde perdió todo el monegasco fue en el tercer sector. Es ahí donde las gomas ya no le dieron para poder pelear. Norris, por otro lado, sí fue uno de los pocos pilotos que pudo llegar a explotar bastante los alcances de su MSL38. Comenzó a recortar sus cronos de manera clara, pero al final, cuando pasó por la línea de meta, no consiguió acercarse como él hubiera querido. Quedó en tercera posición, relegando a Charles Leclerc a la cuarta y a Verstappen en la segunda. Con esto, el español se quedaba con la pole position del Gran Premio de la Ciudad de México. Un gran logro para el corredor de Ferrari, aunque queda un reto aparte para mañana, porque son 3 corredores los que estarán peleando directamente por la victoria. Estamos hablando de que todos ellos tienen una igualdad que realmente llama mucho la atención. Promete ser una pelea al más alto nivel, con una primera curva que puede llegar a definir el posible ganador, porque como sabemos, justamente esa zona del trazado llega a ser caótica en la salida. Es una larga recta después de la arrancada que da oportunidades a quienes tienen mejor tracción, por lo que será una batalla inmediata, y eso se los garantizo. Los más veloces el día de hoy fueron Sainz, Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton, Magnussen, Gasly, Albon y Hülkenberg. La parrilla de salida promete peleas en todos los sectores. Por ejemplo, en la cima, Sainz, Verstappen, Norris, Leclerc y Russell estarán peleando por la victoria desde el primer momento. En la parte más baja, Piastri y Pérez tratando de remontar desde el sótano, en un circuito en donde es complicado crear el sobrepaso, pero no es imposible. Por lo tanto, será un espectáculo interesante. Se definirán 2 puntos importantes, determinantes para este 2024. El primero es si Norris puede llegar a mantenerse con vida en la lucha por el campeonato mundial, y para esto deberá de superar a Verstappen por más de un puesto. Esto es complicado, pero no imposible. Veremos qué es lo que sucede. Y por otro lado, sabremos si Ferrari es capaz de pasar a Red Bull en el campeonato de constructores, y con el panorama actual tienen grandes posibilidades de concretarlo. Y si esto se llega a materializar, podemos llegar a decir sin lugar a dudas que sería un fracaso absoluto para Red Bull. Será un reto monumental para Checo Pérez tratar de evitarlo mañana en su evento de casa. Y justamente para que no te pierdas de nada de la actividad, te dejo aquí los horarios para el Gran Premio de la Ciudad de México. Están los diferentes países, así que pon mucha atención. Recuerda que si te gustan este tipo de resúmenes, le des like y te suscribas a este canal. Comenta en la parte de abajo quién crees que se lleve el podio para este Gran Premio. Yo te agradezco por haber visto el video hasta el final. Me despido, pero nos vemos en el resumen de mañana.